Hermanos, hoy vamos a leer la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 4 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y hará con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no le permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Hasta aquí la palabra del Señor. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la autorracionalización. La autorracionalización es el tema de esta mañana. Hermanos, la hipnosis de autorracionalización elimina el sentimiento de culpa. Le voy a repetir una vez más. La hipnosis de autorracionalización elimina el sentimiento de culpa. Cuando una persona comienza a autojustificarse, esa autojustificación elimina el sentimiento de culpabilidad. Ya no se siente la culpabilidad por la autorracionalización. De este tema vamos a hablar. En el año 1993, cuando yo recién llegué a Bolivia, había una hermana de la iglesia que estaba atravesando por un momento muy difícil económicamente, una situación muy difícil económicamente. Su esposo no asistía a la iglesia, pero ella asistía a la iglesia, buscaba a Dios y oraba por su situación económica. Una noche viene su esposo que no asiste a la iglesia y dice a su esposa que había encontrado un trabajo. Si él hiciera un viaje a Europa, podía ganar unos $15,000. Entonces ella se puso contenta. Dios me ha escuchado mi oración. Tanta noche oré por el trabajo, por esta situación económica. Y ella pensó, agradeció a Dios pensando que era la respuesta de Dios. Volvió su esposo del viaje y le trajo $15,000. Mucha plata. Y después del viaje de su esposo, ella se enteró que ese viaje se trataba de transportar droga a Europa. Pero ella, por la situación económica, por el dinero grande que había recibido, ella decía dentro de sí: si Dios utilizó a los cuervos para llevar comida a Elías, Dios en esta forma me ha contestado
por la situación económica. Y Dios permitió este trabajo. Y ella, sabiendo lo que hacía su esposo, consentió y su esposo hizo el segundo viaje a España. En el viaje a España, en San Pablo, fue agarrado por la Policía Federal del Estado de Brasil y su esposo llega a ser encarcelado. Después, la situación económica de esa familia se empeoró en todo aspecto. Hermanos, yo digo, ¿cómo llega a pensar que es la respuesta de Dios para transportar la droga? ¿Cómo puede autorracionalizarse en esa forma un creyente que cree en Dios? Por eso le digo, hermanos, la hipnosis de autorracionalización elimina el sentimiento de culpa. No llega a sentir la culpabilidad diciendo la cosa mala. Esa es la hipnosis de autorracionalización. En el año 1513, el Papa León X comenzó a vender la indulgencia para recaudar fondos para la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma. Con el nombre de construcción de catedral, vendía bendición, perdón del pecado, vendía salvación de Dios con dinero. Hermanos, ¿cómo llega a vender la gracia, la bendición de Dios con el dinero? No sentía ni un poquito de sentimiento de culpabilidad haciendo esto. Hermanos, ¿sabe una cosa? Con este nombre de construcción de catedral, se hacía mucha cosa que no le gusta a Dios. Haciendo tales cosas no sentía nada de culpabilidad. Aquellos pastores que ofrecen pacto en nombre de construcción de algo, o de extensión de obra, o de edificación para recaudar fondos, me va a perdonar, pero le digo directamente, abiertamente, yo le contradigo abiertamente. La bendición y la salvación de Dios no se puede comprar con dinero. La ofrenda para Dios tiene que ser voluntarios. Está bien que levante alguna ofrenda para algún propósito específico, por la necesidad, por la situación. Se puede levantar una ofrenda con propósito específico, pero siempre que sea voluntario. Pero hacer pacto condicional para recibir la bendición de Dios ya es otra cosa. Pero hoy en día la gente está haciendo en nombre de Dios, en nombre del Evangelio, en nombre de construcción, extensión, edificación, están vendiendo pacto. Eso es otra indulgencia del siglo XXI. La ofrenda tiene que ser voluntaria. No se puede comprar la bendición de Dios con dinero. Mucha iglesia se está convirtiendo en un negocio de familia. No se sabe a dónde va sus finanzas y entre familias se hace un negocio. Yo digo,
si uno llega a entrar en la hipnosis de autorracionalización, llega a perder el sentimiento de culpa. Hace cosas fuera del lugar sin ningún sentimiento de culpabilidad. ¿Saben por qué Dios rechazó al rey Saúl? El rey Saúl fue rechazado por Dios por causa de su autorracionalización. Dios había dicho al rey Saúl: ve pues e hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún lo de pecho, vaca, oveja, camello, asno, todo, porque era una abominación para Dios. Y Dios había entregado en la mano del rey Saúl a Amalek. Pero el rey Saúl, después de ganar la guerra, viendo toda la cosa buena, hermosa, decía: ¿cómo vamos a deshacer? ¿Cómo vamos a destruir toda esta cosa bonita? Ahí entró la autorracionalización. Deshizo todo lo vil, todo lo malo, pero todo lo bueno recogió diciendo: va a ser para sacrificio de Dios, para hacer para holocausto de Dios. Por causa de esa autorracionalización, el rey Saúl fue desechado por Dios. Hermanos, es tan grave entrar en esta hipnosis de la autorracionalización. La autorracionalización es querer convertir a lo que está mal como si estuviera bien, con pretexto y argumento. Uno puede estar cómodo momentáneamente con su autorracionalización, pero su resultado no va a ser tan cómodo. La autorracionalización va a ser un autoengaño para sí mismo. Mire lo que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que no nos engañémonos a nosotros mismos con nuestra autorracionalización. ¿De qué se trata el texto de hoy que nosotros leímos en esta mañana? El texto de hoy se trata de esto: para ser bendecido hay que superar la tentación de autorracionalización. Si queremos ser bendecidos, si queremos ser reconocidos por Dios, tenemos que superar la tentación de nuestra racionalización. Hermanos, David, que aparece en el texto de hoy, podría haber caído en su propia racionalización. Era una oportunidad total para finalizar su vida de un fugitivo y convertirse en rey de Israel. David estaba siendo perseguido injustamente. El rey Saúl quería matar a David por la envidia. Y el rey Saúl había entrado solo a una cueva, a la cueva donde estaba escondido David y sus hombres, para hacer sus necesidades. Y estaba solo. Nadie podía acompañar al rey Saúl. Por eso David hasta podía cortar el borde de su manto. Una oportunidad total a matar al rey injusto
y dejar la vida de fugitivo y llegar a ser el rey de Israel. Y todos los hombres que estaban con David decían, esta es la oportunidad que Dios te dio para que tú deshaga a tu enemigo y llegue a ser el rey de Israel. David tenía toda la razón para autorracionalizarse. Hermanos, David dijo, si yo llega a ser rey, será por la mano de Dios, no por mi propia fuerza. Dejó todas sus razones, todas sus racionalizaciones, él superó. Hermanos, ¿sabe una cosa? Si nosotros no superamos nuestra autorracionalización, no podemos ser reconocidos y bendecidos por Dios. ¿Saben por qué Daniel pudo vivir una vida próspera en toda su vida? Si usted se fija en la Biblia, Daniel fue prosperado en toda su vida. ¿Sabe por qué? Porque Daniel no se autorracionalizó en situaciones en las que podía hacerlo. Daniel rechazó la comida del rey Nabucodonosor. Eso le podía costar la vida. El rey Nabucodonosor de Babilonia le ofrecía comida, la mejor del mundo, mejor vino del mundo, la mejor carne del mundo. Pero Daniel no quiso comer porque era comida sacrificada al ídolo de Babilonia. No hizo su autorracionalización. Señor, ¿puedo morir? No, él no hizo. Superó. Daniel no dejó de orar sabiendo que iba a caer en el foso de los leones. Si él seguía orando, podía caer en el foso de los leones. Y durante ese tiempo, ese periodo de prohibición de oración, él podía haberlo dicho. Señor, por este tiempo tú sabes que no voy a poder. Pero él no hizo ninguna autorracionalización, sino él sabiendo cómo era la cosa, él oró a Dios. Hermanos, para ser reconocido por Dios, para ser bendecido por Dios, tenemos que superar nuestra autorracionalización. Hoy en día mucha gente se cae en el pozo, en la trampa de autorracionalización. Por eso no pueden guardar su fe y viven una vida perdida. Para ser una persona reconocida por Dios, hay que superar la tentación de la autorracionalización. Hoy en día, mucha gente no llegan a experimentar la bendición de Dios por esta razón, por esta causa. Porque nosotros nos autorracionalizamos muy fácilmente. Y es cómodo en el momento, pero su resultado no va a ser tan cómodo. Entonces, hermano, por último lugar, ¿cómo podríamos nosotros superar la tentación de autorracionalización? ¿Cómo nosotros? ¿En qué forma podemos superar esta autorracionalización y llegar a ser un hombre reconocido por Dios, un hombre bendecido por Dios, un hombre utilizado por Dios? Hermanos, para superar la tentación de autorracionalización hay que tener una fe de palabra. Le explico. En el año 1986, cuando yo comenzaba a levantar una iglesia en Argentina,
hubo un pastor anciano que se llamaba Miranda. Y llegó a escuchar que un chinito está predicando en español allí y me vino a ver y me invitó a su iglesia. Tenía cara de chino y hablaba en español. Me invitó a su iglesia. Fui a su iglesia a predicar. Después del culto, él me invitó a tomar un té con su esposo, con su congregación. Y en ese momento él me decía una cosa. Un hermano de su iglesia vino a preguntarle a él que quería abrir una whiskería que se podía hacer mucho dinero. Y así él le gustaría hacer mucho diezmo a la iglesia. Y con diezmo quería ayudar a la iglesia. Y por eso decía, ¿qué opinaba el pastor? Este pastor anciano ya usted sabe cómo es, ¿verdad? Le llamó, vení. A ver, ¿vos lees la Biblia? Sí, pastor. ¿Y qué dice en la Biblia? ¿Dice que un creyente abra whiskería o no? ¿Qué dice en tu Biblia? Él dijo, no, pastor. Entonces, ¿para qué viene a preguntarme a mí? Si la Escritura dice que no hagas pues. ¿Para qué viene a preguntarme a mí? Y este pastor se reía y me contaba y dice que lo retó fuerte. Hermanos, para guardar nuestra fe y para no caer en el pozo de la autorracionalización, debemos aceptar la palabra de Dios tal como es, tal como está, sin agregar ni restar nada. Tal como dice, tenemos que creer para superar esa autorracionalización que arruina nuestra vida. No se trata de que me gusta o no me gusta, ni se trata tampoco, me parece o no me parece. Eso no importa. Que le gusta o no le guste no es importante. Que le parezca, que no le parezca, no es importante. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día mucha gente cae en este pozo, en esta trampa. Y llega a decir, esta palabra no me parece, esta no me gusta. Por esa causa cae en la trampa, la tentación de la autorracionalización. Y esa autorracionalización arruina nuestra fe. Hermanos, no hay que edificar nuestra casa sobre la arena, sino hay que edificar sobre la roca de la palabra de Dios. Moisés dijo así a los israelitas, si quieren ser bendecidos en la tierra que van a entrar ahora, y que sus hijos sean prosperados y bendecidos en esa tierra, Moisés dijo esto, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo hoy ordeno. Hermanos, nuestra fe no tiene que ser una fe emocional, ni ambiental, ni tampoco momentánea. Nuestra fe tiene que ser una fe de palabra. La palabra de Dios tiene que ser el manual de nuestra vida. Sea lo que sea la situación, nuestra fe tiene que estar arraigada a la palabra de Dios, que no se cambia bajo ninguna circunstancia. Aunque pase el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no va a pasar, va a permanecer. Esta palabra de Dios tiene que ser el valor y el principio de nuestra vida y de nuestra fe. Para guardar nuestra fe y para ser bienaventurado, hay que hacer lo que diga la palabra.
lo que diga la Escritura. Y no hay que hacer lo que diga que no lo haga la Escritura. Esta es la fe de palabra que nos salvará, que nos ayudará a superar todo los argumentos, todo nuestro pretexto, todo nuestro cuento chino, para que podamos ser bendecidos, para que podamos ser reconocidos. Hermanos, con la fe de palabra superemos la fe de autorracionalización para que seamos hombres reconocidos y utilizados por nuestro Dios. Oremos, por favor. Señor, hemos compartido tu palabra de que tenemos que superar la tentación de autorracionalización para que podamos ser reconocidos y bendecidos por ti. Señor, ayúdanos a superar nuestras racionalizaciones para que podamos ser utilizados como un instrumento en tu mano. Bendiga tu palabra, Señor, y ayúdanos a superar todos los argumentos humanos para poder superar la tentación de autorracionalización. Te agradecemos, mi Dios, y todo esto te lo pedimos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.